Muchas gracias. Buenas tardes. Qué maravilla. No tengo palabras, la verdad. Pero bueno, yo creo que es de ser agradecidos, o de ser bien nacidos ser agradecidos. Y en este caso tengo que agradecer a toda la familia de Dislicores, encabezado por su presidente, y toda la junta directiva, al que me hayan dado esta gran oportunidad de poder presentar mi casa, mi familia, mi bodega, una familia y una bodega tradicional. La verdad es que me siento muy honrado. Y lo siguiente que quiero hacer es aplaudirles yo a ustedes, yo solo, porque lo que me han transmitido, esa actitud, esa alegría y esas ganas de hacer las cosas cada vez mejor, es envidiable. Este vídeo le tenían que ver muchas empresas y ustedes, yo creo que ni se dan cuenta de la fuerza que tienen. Por eso les aplaudo. El título de la charla es un caso de éxito. Yo creo que el mejor caso de éxito son ustedes. Yo podría haber venido aquí a poner también mis gráficas, mis formas de crecimiento, mis políticas comerciales, mis políticas de marketing, pero creo que no es el caso. Me ha apetecido hacerlo desde otra perspectiva, desde otra experiencia que yo he vivido en estos muchos años ya de seguimiento al frente de mis bodegas, Bodegas Emilio Moro, Bodegas Cepa 21 y ahora también Bodegas Emilio Moro en El Bierzo con sus blancos. Para mí una empresa de éxito es aquella que tiene claramente definido su misión, que sabe lo que es, que tiene claramente definida su visión, que es a dónde quiere ir, y que tiene un plan estratégico que aplicar para cumplir sus objetivos. Evidentemente, con muchos valores, con buenos y grandes valores. Pero yo añadiría dos cosas más a esta definición de lo que es empresa. Una, que esa empresa tiene que estar en un aprendizaje perfecto y continuo, tanto a nivel de empresa como a nivel de personas. Porque a nivel de personas, cada uno de vosotros individualmente, vuestra imagen, vuestra reputación, sois una marca individual y la suma de todos vosotros es la marca Dislicores, incluida la mía. Tenía que haber hablado así. Es muy importante tener esa marca personal que tienen que tener ustedes para sumar a la marca global que es Dislicores. Y hay un tema también que yo he podido comprobar en todo este tiempo, y es que por mucho que trabajemos, por mucho que tengamos los mejores números, si no somos felices, no habremos adelantado nada. Y por eso no podemos perder nada de las cosas importantes que pasan en nuestra vida. Es tan importante como tener buenos números. Y os explicaré por qué os estoy hablando de esto. Yo hace un mes y medio, así, estaba sentado en una sala de espera en un hospital. Estaba contando baldosas con la mirada perdida porque un mes anterior me habían dado una analítica y en esa analítica podía tener un posible cáncer. Mi concepción de todo cambió absolutamente mientras yo estaba contando esas baldosas. Y pensaba en mis hijas, y pensaba si había aprovechado bien el tiempo. Tenía bien claro que pasara lo que pasara había que afrontarlo con valentía, porque en la vida hay que afrontar las cosas con valentía. Y bueno, pues mientras esperaba, escribí una carta que me vais a permitir leeros. Escribí una carta a mis hijas. Esta carta decía así:
Hacía mucho que algo no me provocaba miedo. Pensar por un momento en tener que afrontar algo tan complejo me hizo reflexionar sobre las cosas que más quiero. Pienso si habré hecho bien, si habré sido buen padre, si habéis sido el padre que os merecíais, si he estado en todo momento en los que me habéis necesitado. Pienso en que después de esto no me quiero perder más. Definitivamente, disfrutad de vuestro tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Tened tiempo para las cosas que os hagan felices. No lo perdáis en cosas absurdas. Sentid, cuando lo estáis compartiendo con alguien, que le estáis dando lo más importante. Pero sobre todo, hacer buenas inversiones con él. Que lo que hagáis merezca la pena. Que os haga sonreír. Pensaréis que estoy loco, que por qué os estoy diciendo todo esto. Y la verdad es que cuando alguien te llama para decirte que tu tiempo puede estar limitado, después de una simple prueba médica, te hace desorganizar lo que creías que tenías organizado. Os pido que digáis te quiero a las personas que lo merezcan, que trabajéis la comunicación para encontrar acuerdos. Equivocaos y aprended de los errores. Romped con lo que os está haciendo frágiles. Perded el vértigo de camino al cielo que os propongáis tocar. Pero sobre todo, invertid el tiempo en cosas que os hagan ser mejores. Estoy muy orgulloso de vosotras y aunque la puerta se cerrara, me quedaría para siempre a vuestro lado para que todo siga encajado. Esa es la carta que les escribí a mis hijas y que luego no se la di. No se la di porque subí a hacer la prueba médica y después de una hora y anestesiarme y tal, vi a la doctora con cara sonriente y a eso hizo que me desinflara y me dijo: estás limpio. No sé lo que ha podido pasar, pero estás limpio. Por esto no vas a tener menos tiempo, vas a tener todavía más tiempo. Y la verdad es que a veces necesitamos que la vida nos dé una sacudida y que consigamos pensar alejados del mundanal ruido, de las cantidad de emociones y pensamientos que tenemos, y consigamos darnos cuenta de algo tan importante como que el tiempo es muy, muy valioso. Yo en esos momentos de miedo y de pavor saqué dos conclusiones claras. Primero, que todo el tiempo que había dedicado durante toda mi vida a sacar una empresa familiar adelante con muy pocos recursos, había merecido la pena. Que todo lo que había invertido en mí, en mejorarme como persona, había merecido la pena. Y que seguramente mucho del tiempo que había pasado, que había dejado de pasar con mis hijas, pues no volvería a pasar, porque eso me había hecho cambiar. Muchos de vosotros conocéis nuestra historia porque ya habéis compartido buena parte del trabajo que hemos ido haciendo en la calle desde agosto, pero me gustaría explicárosla para que os quede un poco más claro, ¿no? Estoy hablando de una bodega familiar tradicional en la Ribera de Duero, una de las zonas más prestigiosas que hay en España. Mi abuelo nació allí en 1891, transmitió su amor y su pasión a mi padre, que nació en 1932. Hoy la imagen de nuestra etiqueta más importante es una etiqueta donde mi padre y mi abuelo están vendimiando en 1938. Esa pasión que tenían ellos fue lo que me hizo a mí los primeros runrunes cuando era un niño y preguntarme por qué tenían tanto pasión como algo como el vino. Y la verdad es que eso me sirvió de aprendizaje para luego de mayor poder hacer esos vinos con alma, el cuidar esos viñedos con todo el mimo y en sacar cada año los mejores vinos, la mejor esencia de un aprendizaje continuo que estamos
teniendo. Yo tuve una infancia muy feliz y yo recuerdo que mi padre me cogía de la oreja cariñosamente y me llevaba a ayudarle a podar, a lavar las cubas. Cubas eran muy grandes y tenían una boca muy pequeña. Solo entraba un niño pequeño con un velín y con un cepillo y las limpiábamos. Y yo iba a regañadientes. ¿Por qué? Porque prefería estar jugando con mis amigos en la escuela, en la plaza, ¿no? Y qué curioso, y aquí llega mi primera reflexión de la noche, no podemos poner los límites a nada, porque aquello que de pequeño detestaba, que no me gustaba nada, ha sido mi gran pasión de mayor. Y eso es muy, muy importante. Todos los comienzos son muy duros, pero merecen la pena. Yo recuerdo las primeras etiquetas que hice para presentar un vino cuando todavía no teníamos ni denominación de origen, que las tuve que pintar con las pinturas que teníamos en el colegio, porque había muy pocos recursos. O recuerdo las primeras etiquetas que pegamos a mano con cola, una a una, y que eso pues, nos producía un orgullo y una satisfacción brutal ver esas primeras cajas etiquetadas. Pero debo deciros una cosa, que esos comienzos humildes, humildad, como ha dicho vuestro presidente, llenos de dudas, nos han dado lecciones. Esas lecciones han forjado nuestros valores y son los valores que lleva hoy nuestra marca Emilio Moro. Voy a ir pasando unos pequeños slides. Esta es la etiqueta a la que me refería, en la que mi abuelo Emilio Moro, mi padre con apenas 6 años y una hermana de mi padre, están vendimiando en un viñedo emblemático en la Ribera del Duero. Y sirve, además, la primera cartulina como referencia a iros contando cómo ha sido la historia para que Bodegas Emilio Moro haya tenido ese éxito. Y la primera frase sobre la que quiero desarrollar mis pensamientos es: la familia es lo más importante. Os he hablado de mi niñez, una niñez muy humilde en un pueblo de pesquera cuando España estaba en la dictadura. Yo vi salir el primer agua corriente, no teníamos ni agua corriente en las casas. Ahora, y luego os contaré los proyectos de la Fundación, yo se lo cuento a la gente que venimos a apoyar en Colombia, en México, a proporcionar agua segura. Con esto lo que quiero decir es que había una humildad muy grande. Recuerdo esas meriendas de mi madre con mucho cariño, de pan, vino y azúcar, porque no había mucho más. Los primeros chocolates vinieron ya más tarde, entonces eran meriendas muy comunes. Posteriormente fue creciendo, me fui a formar, fui a estudiar. Tampoco fui buen estudiante, pero lo aproveché porque me di cuenta que tenía los conocimientos para fijarme los objetivos claros y gracias a esos aprendizajes que había tenido de niño podía empezar a desarrollar una profesión. Evidentemente me tuve que formar mucho más en temas de todo tipo. Una empresa requiere tener conocimientos de todo tipo: gestión vitivinícola, enología, temas fiscales, temas de calidad. Fue un sin parar el desarrollo personal que tuve que tener. Pero mi familia, la tradición que ellos forjaron, es uno de los pilares más importantes que tenemos nosotros en Bodegas Emilio Moro. Y necesité siempre estar despierto para que esta bodega llegara a donde llegara, donde está llegando, perdón. Y mi familia es mi equipo con el que estoy todos los días, con esa gente que está trabajando en Bodegas Emilio Moro. Y mi familia sois todos vosotros. Todos vosotros también sois mi familia, porque sois una parte fundamental en esta cadena, sois un eslabón fundamental en esta cadena. Desde que empieza la brotación en el mes de abril, hay un proceso, un ciclo vegetativo, tenemos unos procesos de elaboración de los vinos y llegan los vinos aquí a Colombia y ustedes se parten el pecho y se parten la cara porque esos vinos tengan el mejor posicionamiento en los mejores restaurantes y en las mejores tiendas. Eso es lo que implica que ustedes sean mi familia. Pero les diré algo más.
Aquí solo están el 30% o el 33% de la empresa. Falta mucha gente que también es nuestra familia y que gracias a ellos nosotros también podemos triunfar cuando colocamos un vino en un restaurante. Y yo pediría un aplauso también para los que no están. El segundo punto que me gustaría desarrollar es que los cambios te pillen trabajando. Y la verdad es que el mundo, y lo sabéis muy bien vosotros, que sois una empresa moderna e innovadora, va muy deprisa. La era digital ha revolucionado absolutamente todo. Yo siempre digo en broma que muchas veces te echas la siesta y te levantas y ya no tienes la silla, ya no sabes a dónde tienes que ir. Esto va demasiado deprisa. Que yo recuerde, he percibido, he sentido dos revoluciones industriales en mi vida. Y yo creo que me he tenido que resetear más de 3 veces también. Pero recuerdo una muy graciosa. Y es cuando vinieron los primeros tractores agrícolas a mi pueblo. Y yo era un niño, como podía ser en la foto anterior mi padre. Imaginaros, era todo un espectáculo. El primer tractor después de esos trabajos que había en el campo con los machos, con los burros, con los caballos. Y descargaron allí el tractor en una plaza y todos los niños alrededor tan contentos, nosotros impactados. Y allí estuvo el tío Quirino, que era para quien era el tractor, y le enseñaron a manejar el tractor. Y ya cuando tenía confianza y se había dado una vuelta con el tractor, se fue a meter el tractor en el corral y las puertas estaban entreabiertas. Y empezó a decir el tío Quirino al tractor, so, 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 y el tractor no paraba. El tractor no paraba y se llevó las puertas del corral. Fijaros el cambio que supuso eso, de estar con animales a venir un tractor mecánico. Eso fue una auténtica revolución industrial. Hace 100 años, mi abuelo plantó los primeros viñedos. Unos viñedos que hoy son el mayor activo de Bodegas Emilio Moro. Unos viñedos que nosotros definimos dentro de la variedad Tempranillo tinto fino, porque hubo unos estudios de selección clonal que determinaron que eran los mejores clones de la Ribera del Duero. Y que curiosamente luego desarrollaremos también otro punto que es aprendizaje. Cuando yo fui a plantar los primeros viñedos, fui a los viveros a comprar esa Tempranillo. Y cuando yo planté esos viñedos y a los 5 años me dieron uva, qué curioso, las uvas esas que había plantado eran más gordas, los racimos más apiñados que los que tenía mi abuelo. Lo tuve que arrancar todo. Y tuve que volver a plantar y todo injertado con la uva que había hecho grande a mi abuelo y a mi padre. Eso fue un auténtico aprendizaje. Y qué curioso, esa innovación, esos viñedos que plantó hace tanto tiempo mi abuelo, hoy están llenos de innovación, están llenos de sensores, están llenos de cuadernos de campo, están llenos de estaciones meteorológicas. Y más curioso encima, que desde el cielo les están vigilando vía satélite. Esos viñedos en los que yo jugaba hoy están controlados ¿para qué? Solo con un fin común, de hacer cada día mejores uvas y hacer cada día mejores vinos. Nosotros apostamos por la innovación nos hizo brillar. Y la innovación que aplicaban nuestros antepasados, que era pura intuición, es ahora nuestra tradición, como lo mismo pasará con las siguientes generaciones. Esa innovación que estamos aplicando será la tradición de los años que vienen. Estar atentos a los cambios ha hecho que seamos una bodega pionera en innovación en España. Y hay un proyecto cumbre que quiero daros unas pinceladas que se llama Sensing for Farming, en el cual estamos aplicando una digitalización total de nuestros viñedos, mezclando tecnología sensorial y tecnología satelital, de tal manera que aplicando Big Data generemos índices que nos ayuden en la gestión de ese viñedo. Eso va a ser un avance muy importante, porque si yo le diré a mi padre que estamos mirando vía satélite el viñedo de Valderramiro o el viñedo de Sancho Martín y que mirando esa imagen en el ordenador vía satélite podemos ver si el majuelo tiene hierba, si se levantara de la tumba seguro que se iría otra vez a la tumba.
porque es otra forma de vida y en muy poco tiempo, en muy pocos años. Y curiosamente, ¿quién me iba a decir a mí que un proyecto como este, que lo desarrollamos con una gran empresa como Vodafone, que lo hemos lanzado mundialmente, pues me iba a suponer un halago y un premio como el que ha sido el que me hayan reconocido el año pasado entre las 100 personas más creativas del mundo por la revista Forbes? Yo, cuando me lo contaron, me eché una sonrisa para mis adentros y me acordaba de esos bocadillos, de esas rebanadas de pan que me daba mi madre, de pan, vino y azúcar, y me dije para mí adentro, mira, al de Pesquera, al del vino y azúcar, le nombran ahora entre los 100 personas más creativos de la revista Forbes. Por eso les digo, no se pongan límites nunca, hay que saber crecer. La siguiente reflexión que quiero hacer es: hazlo por ti y por todos tus compañeros. Somos lo que vemos, somos lo que sentimos. Si ustedes, con lo que me han transmitido, no hubiera percibido lo que yo he percibido y estoy hablando y les he dicho lo que les he dicho, es que sería un amargado o sería una persona que no entiende de qué va la vida. Como he visto alegría, como he visto actitud, como he visto lo que he visto, es que estoy en el buen camino. No tengo ninguna duda. Y es que es así, cuando miramos a los demás, nos vemos lo que somos. Si vemos amor, seremos amor. Y si vemos odio, seremos odio. Así que es preferible mirar con amor, ¿no? Tengo un gran amigo en España, se llama Cipri Quintas, es el rey del networking. He conocido muy pocas personas tan buenas como él. Y me enseñó a pronunciar 3 palabras que yo las digo todos los días, muchas veces, porque me hacen muy bien. Me hacen muy bien. Esas 3 palabras son gracias, esas palabras son por favor y te quiero. Yo os diría que las dijerais muchas veces porque le hace a uno sentirse muy reconfortado consigo mismo. Devolver a la tierra lo que nos dio ha sido labor fundamental de nuestra forma de ser, de nuestra fundación, de la Fundación Emilio Moro. La Fundación de Emilio Moro es la expresión de la forma de ser de la familia Moro. Y hace ya 11 años que pusimos en marcha esta fundación con 2 campos de actuación muy importantes. Uno a nivel nacional, ayudando a jóvenes en riesgo de exclusión social, gente sin techo, temas de cáncer infantil. Y fuera determinamos el llevar a cabo proyectos relacionados con el agua y trabajamos bajo el eslogan "El vino ayuda al agua". Desde entonces hemos llevado proyectos y acciones muy importantes en muchos países, que como Colombia nos estáis recibiendo con los brazos abiertos y con vuestro corazón. Y por eso hemos hecho distintos proyectos en Sri Lanka, en Nicaragua, en Lima. En México llevamos 3 años y hemos llevado agua segura a escuelas en Chiapas, a más de 150 escuelas. Pero el año pasado vinimos aquí a Colombia y estuvimos en Guajirita, en Montería, llevando agua potable a un poblado indígena. Yo tuve la suerte de poder visitar este pasado noviembre ese proyecto y ese poblado. Y os puedo asegurar que nunca en mi vida he encontrado, ni me han dicho tantas veces gracias, ni he encontrado tanta gratitud, porque fue una experiencia maravillosa. Y es que la verdad, ayudar a la gente nos hace libres, nos hace mejores. Yo no tengo ninguna duda que cuando tendemos la mano a los demás y hacemos y financiamos los proyectos que hacemos, eso tiene una incidencia, aunque sea simbólica, en la complejidad de los vinos de Emilio Moro. Es que no tengo ninguna duda. Y además, os diría más, ayudando al resto, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, nos estamos ayudando a nosotros mismos. O sea que lo tenemos muy claro, ¿no? El siguiente punto que me gustaría desarrollar sería la pasión como forma de vida. La pasión es la que me ha traído hasta aquí. En el momento que me propusieron
venir aquí, la verdad es que me corrió un escalofrío por dentro porque me parecía muy bonito, me parecía bello, me parecía una gran oportunidad y entiendo que había que hacerlo. Pero quiero recordar un libro que leí, un libro que escribió un reputado tenista, Andrea Agassi. Andrea Agassi, cuando acabó de jugar al tenis, escribió este libro y en él venía a decir que su padre le había obligado a jugar al tenis, porque a él no le gustaba jugar al tenis. Y qué curioso, entre líneas, hubo una frase mágica que yo me quedé con ella, y decía: el odio me pone de rodillas, el amor me pone de pie. Si se hubiera enfurruñado con su padre, si no le hubiera hecho caso, si hubiera seguido en esa disyuntiva, seguramente no hubiera sido un campeón mundial de tenis. Preferió aceptar y comprender lo que le estaba diciendo su padre, y eso le llevó a ser quien era, un monstruo, ¿no? Y es verdad que la pasión es el motor que puede hacer que todo cambie, porque si no ponemos pasión, y vosotros y ustedes han demostrado que son una auténtica pasión, no se pueden realizar cosas apasionadas, no se pueden realizar cosas apasionantes. A mí me enseñaron que si lo sabes escuchar, el vino te habla. Ese es el título de un libro que presenté en el mes de noviembre en España y que pronto podréis tener en todas las tiendas de licores, y que os pediría que le comprarais por dos motivos. Uno, por conocer más la historia de Emilio Moro, y otro porque vais a ayudar a que la Fundación Emilio Moro financie mucho más de sus proyectos. Esta frase, si lo sabes escuchar, el vino te habla, implica una forma de ser, implica una forma de vida, implica actitud, implica corresponsabilidad, implica ver el vaso medio lleno, que es la forma por la que tenemos y cómo tenemos que ir por la vida. La cartulina en el slide número 5 es diferénciate del resto. Y la verdad es que no queda otra. Hay que ser auténticos, no podemos perder la esencia. Yo cuando miro mi competencia es para hacer justamente lo contrario que hace. Y para mí eso es importante porque tiene una gran influencia en los impactos, en la comunicación de nuestras compañías, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos, normalmente en las bodegas íbamos a las ferias a presentar nuestros vinos, pues yo la verdad que prefería ir más a un showroom en la presentación de un libro, a un desfile de moda, a cualquier acto social, porque entendía que ahí estaba la gente que tenía que consumir nuestro vino. Fuimos valientes, fuimos disruptivos, y en el año 98 nos atrevimos a sacar un producto, un gran vino como es el Malleolus, una marca que ya conocéis todos vosotros. Esa marca fue diferente, fue disruptiva por dentro y por fuera. Por dentro porque era un vino elegante, era un vino complejo, era un vino que por primera vez llevaba el 100% de roble francés. En la Ribera Duero normalmente todos los vinos antes eran roble americano, entonces había un cambio total en la forma de entender ese vino. Y era disruptivo también por fuera, porque esos colores y esas formas de etiquetas mezclando tradición e innovación, pues supusieron un gran cambio para nosotros. Esta marca, a los 4 años, era líder absoluto en España. El vino se consumía y se sigue consumiendo en muy poco tiempo. Pero lograr que una marca sea tan efectiva en tan poco tiempo, de veras que solo lo consiguen, y perdonadme que me tire el perogrullo, los valientes, los que se deciden a hacer cosas diferentes y a luchar por cosas diferentes. La cartulina número 6 dice: teniendo los pies en la tierra se puede tocar el cielo. Y en definitiva es que es así. Todo se reduce a pasión. Pasión es la mejor sal que podemos encontrar para condimentar un buen alimento, un buen producto. Ese afán de superación, de excelencia. Aquí tenéis un ejemplo. Todo cuesta su sacrificio. Yo estaba de vacaciones con mis hijas en Marbella, apenas pude estar 2 días y me surgió esta oportunidad. Un gran amigo mío, uno de los pintores más reconocidos españoles, le habían propuesto pintar en Times Square
en el edificio donde baja la bola en el cambio de año, 4.000 metros cuadrados con imágenes de la cultura española, de la icónica pintura española, pintado de manera abstracta lo que es el arte, la gastronomía, los toros, la música y, cómo no, el vino. Y me dijo: José, me gustaría que tus etiquetas estuvieran ahí colgadas de Times Square. Digo, vale, perfecto, ¿qué problema hay? Y digo, pero yo te propongo una cosa mejor. Yo quiero ir contigo allí, quiero subirme ahí a todo lo alto, aunque tengo un miedo que no os podéis imaginar y un vértigo tremendo, pero quería tener esa sensación. Y quería estar con él y dedicarle esas etiquetas ahí subido en una grúa. Y ahí verdaderamente me di cuenta de algo que podía ser perfectamente la traducción de lo que ha dicho vuestro presidente: humildad. Con los pies en la tierra se puede tocar el cielo. Y yo sentí tocar el cielo ahí. Esa sensación de escalar hacia lo más alto con esfuerzo y con sacrificio es algo increíble, es algo muy bonito. Sacar proyectos como los nuestros, con esa tradición, con ese esfuerzo, y ver qué equipo humano somos capaces de crear, es algo maravilloso. La cartulina número 7 lleva el título Necesitas fallar. Necesitas fallar en la vida para aprender. Yo recuerdo un día, en el año 93, después de un día de duro trabajo en la bodega, me fueron a llamar corriendo que habíamos tenido una desgracia enorme. Y fui corriendo a la bodega y, claro, como teníamos tan pocos recursos y tan poco sitio, pues estábamos embotellando y colocamos todas las botellas tumbadas contra una pared. Y cuando ya estaba llegando arriba toda la línea de botellas, esa pared cedió y se rompió el 40 o el 50% de la cosecha. Yo, cuando fui allí a esa habitación, esa nave de embotellado, y vi ese desastre con los cristales, con el vino por encima, me puse a llorar en la escalera. Y me dije, ¿qué iba a ser de mí? Porque encima iba con unos recursos económicos muy justos. Digo, ¿cómo iba a salir yo de ese apuro? Me hice 1000 preguntas mientras me tiraba de los pelos. Pero bueno, esas preguntas del día anterior fueron potentes, fueron ganadoras y fueron las que me dieron la respuesta para seguir luchando. Luego, cuando ya tuvimos una bodega más consolidada, tuvimos, más errores, ¿no? Pero, en definitiva, lo que se trata la vida es de aprender y de tener un aprendizaje. El Real Madrid, el Barcelona... Gracias. El Real Madrid o el Barcelona, todos les conocéis, no siempre van los primeros. No siempre son los que meten más goles, pero lo tenemos claro los que estamos aquí, que son de los mejores equipos del mundo. Y eso es lo que importa. Importa el trayecto, importa la trayectoria, importa quién somos hoy, importa lo que hemos pasado para llegar a ser lo que somos hoy. Y hay una frase que a mí me gusta, y digo que es la siguiente: romperse por algo que mereció la pena siempre va a merecer la pena. Fallar por algo que mereció la pena siempre va a merecer la pena. La cartulina número 8 nos habla de seducir a la suerte. Y seducir a la suerte es posible, porque yo creo que la suerte siempre es un tema de actitud. La suerte no es algo aleatorio que nos aparezca de vez en cuando porque nos toca, no. La suerte la tenemos que atraer nosotros con nuestra forma de comportarnos ante la vida. Y nosotros también tuvimos nuestra pizca de suerte en estos 30 años de historia. Y recuerdo que en el año 93, en el mismo año de la desgracia además, nos presentamos a la primera cata. Entonces había un premio solamente en España, no es como ahora que hay muchos premios, hay muchas ratings, muchas puntuaciones. Entonces no, entonces había uno. Y en ese estaban todos los más grandes bodegas de España. Y ese premio, con el primer crianza que nos presentamos, crianza del 89, quedamos los primeros.
el mejor vino de España, una bodeguita de Pesquera con 30.000 botellas. Al año siguiente nos volvimos a presentar con el primer reserva, el reserva del 90, y volvimos a ganar. ¡Qué casualidad! Pues yo pienso que hubo un toque de suerte. Todos perfectamente sabéis lo que es una cata ciega. En una cata ciega hay que tener suerte. En qué orden te toque catar, si es al principio, si es al final, la temperatura del vino, una buena copa Riedel. Todas estas cosas tienen mucha importancia. Y yo estoy convencido que ahí tuvimos suerte. Y por eso, para mí, la suerte es un complemento que debemos atraer para lograr las grandes cosas. La cartulina número 9 habla de que en lo que sea, pero siempre pensando en ser el mejor. Yo la verdad es que después de verles a ustedes esta cartulina la podía haber obviado, pero la puse porque me llamó mucho la atención leyendo un artículo que había mucha gente insatisfecha en la vida, que había gente con unos traumas tremendos trabajando, que no era feliz trabajando, que trabajaba porque tenía que mantener a su familia, porque tenía que pagar el colegio de los niños, tener la hipoteca, y eso me parece terrible. Yo le aconsejaría a la persona que no es feliz, que no está a gusto trabajando, que cambie de trabajo y que cambie a otro trabajo que esté feliz, porque eso es verdaderamente importante. Pero es importante porque es una responsabilidad social, personal nuestra, el crearnos nosotros, es hacernos más grandes como personas, pero también a la empresa a la que pertenecemos, a la sociedad, a la región a la que pertenecemos y, por supuesto, a nuestro país. Por eso, para mí, eso de trabajar por necesidad, la verdad que me produce mucha tristeza. Hacerlo con felicidad y hacerlo con alegría. Y trabajad con responsabilidad porque haciéndolo también construimos un mundo mejor. No tengo ninguna duda. Y ya para acabar mi charla me gustaría leer o comentaros la última papeleta, el último slide, que dice que hay que salir a ganar siempre. Esto es para valientes. Yo creo que he tomado las decisiones más importantes cuando verdaderamente sabía que iba a ganar y no me ha pesado nada. Pero sí os quiero decir una cosa. Me ha encantado la filosofía que tenéis de equipo. Tenéis un gran equipo. Y entre otras cosas estoy seguro que porque habéis sabido entender que vosotros individualmente no sois nada comparado con lo que sois todos vosotros en conjunto, con lo que sois todos vosotros en equipo. Por lo tanto, quiero acabar diciendo algo contundente, y es que no os pongáis límites porque tenéis unos objetivos maravillosos y que lo único imposible es aquello que no se intenta. Y yo estoy convencido que vosotros vais a intentar y lo vais a conseguir ese reto que tenéis 2020. Muchas gracias. Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás, y la pifiás solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces, que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos, que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabes cómo hacer algo, bueno, pues te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar.
Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo. Podés elegir Uno.